15 de julio de 1997. 8:45 de la mañana. La calle Ocean Drive, en Miami Beach, ya empezaba a llenarse de turistas. Gianni Versace regresaba caminando a su casa después de comprar los periódicos, una rutina que repetía con frecuencia cuando estaba en la ciudad. Subió los escalones de Casa Casuarina. Le faltaban apenas unos pasos para cruzar la puerta. Entonces, sonaron 2 disparos. El primero hizo que varias personas voltearan. El segundo confirmó que aquello no era un accidente. Gianni Versace cayó sobre las escaleras de su propia casa, a plena luz del día, frente a decenas de testigos, en una de las avenidas más famosas de Estados Unidos. Pero aquí viene lo que hace de este caso uno de los más desconcertantes de finales del siglo XX. El hombre que acababa de disparar no era un desconocido para las autoridades. No era un asesino que acababa de aparecer. No era alguien que hubiera actuado por primera vez. Llevaba casi 3 meses dejando un rastro de víctimas en distintos estados del país. Su fotografía había aparecido en televisión. El FBI colaboraba en su búsqueda. Existían recompensas, boletins, alertas. Miles de agentes conocían su nombre, Andrew Cunanan, y aún así, consiguió caminar hasta la casa de uno de los diseñadores más famosos del planeta, dispararle a quemarropa y escapar entre la gente. ¿Cómo demonios pudo pasar algo así? Esa es la verdadera historia que vamos a investigar, porque este documental no intenta responder únicamente quién mató a Gianni Versace. Eso se sabe desde hace décadas. La pregunta importante es otra. ¿Cómo pudo un asesino que ya era intensamente buscado llegar hasta él y por qué terminó convirtiéndolo en su última víctima? Hoy vamos a reconstruir esa historia siguiendo únicamente hechos documentados. Expedientes policiales, cronologías verificadas, declaraciones oficiales, entrevistas, investigaciones periodísticas. Y también vamos a separar con mucho cuidado lo que puede demostrarse de lo que sigue siendo motivo de debate, porque alrededor de este caso nacieron muchas teorías. Algunas tienen respaldo documental, otras jamás pudieron probarse, y te voy a ir avisando cuando lleguemos a cada una. Primero, vamos a descubrir cómo Andrew Cunanan pasó de ser un fugitivo a convertirse en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Después veremos por qué, a pesar de esa enorme búsqueda, logró seguir moviéndose durante semanas sin ser detenido. Más adelante, reconstruiremos minuto a minuto cómo terminó frente a la casa de Gianni Versace. Y al final, responderemos la pregunta que sigue provocando discusiones casi 30 años después. ¿Por qué él? Porque, créeme, si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que cambia por completo la forma de entender este crimen. Hay algo que casi siempre queda fuera de los documentales sobre Versace. La mayoría empieza con el asesinato, después habla de la carrera del diseñador y termina contando cómo murió Andrew Cunanan. Pero si haces eso, te pierdes la parte más inquietante de toda la historia, porque el asesinato de Gianni Versace no comenzó aquella mañana en Miami, comenzó mucho antes, a cientos de kilómetros de distancia, con otra víctima, y luego otra, y otra más. Cada crimen dejaba una nueva oportunidad para detener al asesino. Cada día que pasaba aumentaban las posibilidades de capturarlo. Y sin embargo, siempre lograba adelantarse. Era como si, por alguna razón, fuera un paso por delante de todos. Lo más desesperante es que, mientras las autoridades intentaban reconstruir sus movimientos, Andrew Cunanan seguía avanzando, con un destino que nadie conocía, ni siquiera quienes lo perseguían. Y aquí aparece la primera gran pregunta de esta investigación. Porque para entender por qué Gianni Versace terminó siendo la última víctima,
Primero, hay que entender quién era realmente Andrew Cunanan cuando todavía nadie imaginaba el rastro de muerte que estaba a punto de dejar detrás de él. Ahí, justamente ahí, es donde esta historia empieza a ponerse verdaderamente oscura. Andrew Cunanan tenía apenas 27 años cuando comenzó la cadena de crímenes que terminaría sacudiendo a todo Estados Unidos. Hasta ese momento, su nombre no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados. No era un fugitivo famoso, ni un asesino serial conocido. Quienes lo trataban hablaban de un hombre inteligente, carismático y con una facilidad poco común para ganarse la confianza de los demás. Había crecido en California y, según múltiples reportajes, antiguos compañeros y personas que lo conocieron, era capaz de adaptarse con sorprendente rapidez al ambiente en el que se encontraba. Si estaba con empresarios, parecía uno de ellos. Si estaba con personas adineradas, actuaba como si perteneciera a ese mundo. Le gustaba proyectar una imagen de éxito. Contaba historias sobre propiedades, viajes, contactos influyentes y una vida llena de lujos. Muchas de esas afirmaciones nunca pudieron comprobarse. Algunos conocidos aseguraron después que exageraba con frecuencia o incluso inventaba parte de su pasado para impresionar a quienes acababa de conocer. Eso sí está documentado en diversas entrevistas realizadas tras los asesinatos. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona. Durante años, Andrew Cunanan no necesitó usar la violencia para conseguir lo que quería. Su principal herramienta era otra: la capacidad de convencer. Era un tipo que hablaba bien, observaba mucho, sabía detectar qué quería escuchar la otra persona y luego construía la versión de sí mismo que más le convenía. Ese rasgo aparece una y otra vez en testimonios de personas que convivieron con él. Por eso, cuando comenzaron los asesinatos, muchos quedaron completamente desconcertados. «Eso no parece Andrew». Esa frase se repitió en distintos medios durante la investigación, y es comprensible, porque la transición entre el hombre sociable y el fugitivo armado parece, a simple vista, inexplicable. Pero ojo, una cosa es que resulte difícil de entender, y otra muy distinta es inventar una explicación. Con el paso de los años, surgieron toda clase de teorías sobre sus motivaciones: problemas económicos, rechazo social, consumo de drogas, un posible deterioro psicológico. Incluso se habló de enfermedades que nunca fueron confirmadas oficialmente mediante un diagnóstico judicial o médico público. Ninguna de esas hipótesis, por sí sola, explica la secuencia completa de los hechos. Y precisamente por eso, este caso sigue siendo tan debatido. Hay algo que sí sabemos con certeza. Antes de que el país entero aprendiera su nombre, Andrew Cunanan ya estaba tomando decisiones que lo conducirían directamente hacia una espiral de violencia. La primera ocurrió a finales de abril de 1997 y cambió absolutamente todo. El 27 de abril de 1997, su amigo Jeffrey Trail, un exoficial de la Marina estadounidense, fue visto con vida por última vez. Poco después, también desapareció David Madson, un arquitecto de Minneapolis con quien Cunanan mantenía una relación cercana. Durante unos días, nadie entendía qué estaba pasando. No existía una persecución nacional. No había alertas en televisión. No había fotografías distribuidas por todo el país, porque, sencillamente, las autoridades todavía no sabían que estaban frente al inicio de una cadena de asesinatos. Fue hasta que apareció el primer escenario del crimen cuando la investigación dio un giro brutal. Los cuerpos de Jeffrey Trail y David Madson fueron encontrados en circunstancias que los investigadores documentaron cuidadosamente. A partir de ese momento, Andrew Cunanan pasó de ser una persona de interés a convertirse en el principal sospechoso.
Y aquí empezó el verdadero problema, porque mientras los agentes intentaban reconstruir lo que había ocurrido en Minneapolis, Andrew Cunanan ya no estaba ahí. Había desaparecido. Y lo peor de todo era que nadie sabía hacia dónde se dirigía. Lo que las autoridades ignoraban en ese instante era que el siguiente asesinato ya estaba en camino, y con él también empezaría a hacerse evidente una serie de oportunidades perdidas que, vistas hoy, resultan desesperantes. Antes de que apareciera la tercera víctima, la investigación todavía tenía una posibilidad real de detener a Andrew Cunanan. No era sencilla, pero existía. Los agentes de Minneapolis trabajaban contrarreloj para reconstruir las últimas horas de Jeffrey Trail y David Madsen. Entrevistaban amigos, revisaban llamadas, intentaban entender qué relación existía entre los tres hombres. Mientras tanto, Cunanan seguía avanzando, y eso es justamente lo que vuelve tan frustrante este caso. Las autoridades siempre estaban reconstruyendo el lugar donde él había estado, pero él ya se encontraba varios cientos de kilómetros más adelante. El 3 de mayo de 1997, apenas unos días después de los dos primeros asesinatos, apareció el cuerpo de David Madsen cerca de Rush City, Minnesota. Había recibido un disparo. La investigación confirmó que el vehículo de Madsen había desaparecido. Y muy pronto, los investigadores concluyeron que Andrew Cunanan era el principal sospechoso. A partir de ese momento, la búsqueda comenzó a intensificarse. Pero todavía había un problema enorme. No existía una imagen completa de lo que estaba ocurriendo. Muchos cuerpos policiales seguían trabajando con la información disponible únicamente en sus respectivas jurisdicciones. Hoy eso puede parecer extraño, pero en 1997 la coordinación entre agencias estatales y locales no tenía la velocidad que conocemos ahora. No existían teléfonos inteligentes, no había redes sociales. Los sistemas de intercambio inmediato de información eran mucho más limitados. Eso no significa que las autoridades no estuvieran trabajando. Significa que el flujo de información era mucho más lento. Y, cuando persigues a un hombre que cambia constantemente de ciudad, cada hora cuenta, cada decisión cuenta, cada retraso cuenta. Andrew Cunanan aprovechó precisamente esa ventaja. Después de abandonar, Minnesota continuó desplazándose hacia el sur. Y aquí ocurre algo que todavía hoy llama la atención de quienes han estudiado el caso. No parecía actuar impulsivamente. Se movía, conseguía vehículos, cambiaba de ubicación y evitaba permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Eso está documentado en la cronología reconstruida por los investigadores. Pero lo que nadie podía responder era una pregunta mucho más inquietante. ¿Tenía un destino específico o simplemente seguía huyendo? La respuesta parecía llegar muy pronto. El 4 de mayo de 1997, apenas un día después del hallazgo de David Madsen, el cuerpo de Lee Miglin, un importante empresario inmobiliario de Chicago, fue encontrado sin vida en su residencia. La escena impactó incluso a investigadores con años de experiencia. Miglin había sido asesinado de manera especialmente violenta. Los detalles completos de la escena fueron descritos en expedientes policiales y ampliamente difundidos por la prensa de la época. No es necesario recrearlos para entender lo importante. Lo importante es esto: Andrew Cunanan ya no estaba matando únicamente a personas de su entorno. Ahora acababa de asesinar a un empresario muy conocido en una de las ciudades más importantes del país. La noticia explotó en los medios y, por primera vez, su nombre empezó a aparecer en televisión de forma constante. La investigación ya no era un asunto local, se estaba convirtiendo en un caso nacional. Pero aquí viene el detalle que provoca verdadera impotencia. Después de asesinar a Lee Miglin, Andrew Cunanan volvió a escapar. Otra vez.
consiguió abandonar Chicago utilizando el vehículo de la víctima según la reconstrucción de las autoridades. Y mientras la policía procesaba una escena del crimen extremadamente compleja, él ya había desaparecido una vez más. Era como intentar atrapar a alguien viendo únicamente las huellas que dejaba detrás. Cada vez que encontraban una pista, esa pista ya pertenecía al pasado, y lo peor aún, no había empezado, porque el siguiente crimen demostraría que Andrew Cunanan no solo seguía libre, también estaba perdiendo cualquier patrón que permitiera anticipar quién podía convertirse en su próxima víctima. Ahí fue cuando la persecución dejó de ser una investigación convencional y empezó a convertirse en una auténtica carrera contra el tiempo. Después de escapar de Chicago, Andrew Cunanan ya no era solamente el principal sospechoso de 2 homicidios, ahora estaba relacionado con un crimen que había ocupado titulares en todo el país. Su fotografía comenzó a circular con mucha más intensidad. Las cadenas de televisión interrumpían su programación para informar sobre la búsqueda. Los periódicos publicaban su rostro una y otra vez, y aún así, seguía sin aparecer. Es aquí donde mucha gente piensa que el FBI tomó inmediatamente el control absoluto de la investigación. La realidad fue bastante más compleja. Participaban distintas corporaciones federales, estatales y locales, cada una con competencias específicas. Conforme los homicidios se fueron relacionando entre sí, la coordinación aumentó, pero reconstruir los movimientos de un fugitivo que cruzaba varios estados seguía siendo un enorme desafío. Eso está documentado en las reconstrucciones posteriores del caso. Y aquí aparece una palabra que se repetirá varias veces a lo largo de este documental: tiempo. Todo era cuestión de tiempo. ¿Cuánto tardaba una evidencia en llegar de un estado a otro? ¿Cuánto tardaba un reporte en actualizarse? ¿Cuánto tardaba un agente en recibir información que otro ya conocía? Hoy esas diferencias pueden parecer pequeñas. En mayo de 1997 podían significar cientos de kilómetros de ventaja, y Cunanan los estaba aprovechando. El 9 de mayo de 1997 ocurrió el cuarto asesinato. La víctima fue William Reese, un cuidador de un cementerio en Pennsville, Nueva Jersey. Según la investigación, Reese fue asesinado para que Cunanan pudiera robar su camioneta y continuar desplazándose hacia el sur. Ese detalle resulta importante porque demuestra que, para ese momento, el objetivo principal del fugitivo parecía ser mantener la movilidad. Necesitaba vehículos, necesitaba avanzar, necesitaba desaparecer antes de que las autoridades cerraran el cerco. Lo consiguió una vez más. Y aquí es donde el caso empieza a generar una sensación muy incómoda. Las víctimas ya no guardaban un perfil claramente identificable. Jeffrey Trail había sido amigo suyo. David Madsen también pertenecía a su círculo cercano. Leigh Miglin era un empresario con quien, hasta hoy, no existe evidencia concluyente de una relación personal previa. William Reese era un trabajador que, según la investigación, se cruzó en el camino equivocado. Entonces, ¿qué patrón seguía realmente Andrew Cunanan? Esa pregunta desconcertaba incluso a los investigadores, porque anticipar el siguiente movimiento de un fugitivo depende, en gran parte, de comprender su lógica. Y aquí la lógica parecía romperse. Algunos analistas pensaban que intentaba llegar a otro estado, otros creían que buscaba ocultarse durante un tiempo. También hubo quienes sospechaban que tenía un objetivo concreto, pero no existían pruebas suficientes para afirmarlo. Mientras tanto, la cobertura mediática seguía creciendo. Programas especiales, boletines de noticias, entrevistas con antiguos conocidos. Todo el país empezaba a familiarizarse con un nombre que,
apenas 2 semanas antes prácticamente nadie conocía. Y, sin embargo, hubo una persona que todavía no ocupaba ningún espacio en esa historia: Gianni Versace. Ni la prensa, ni las autoridades, ni el público. Nadie hablaba de una posible conexión entre el diseñador italiano y Andrew Cunanan. No existía ninguna alerta dirigida hacia él. No había un operativo alrededor de su residencia. No había razones documentadas para pensar que pudiera convertirse en un objetivo, y eso es precisamente lo que hace este caso tan inquietante. Porque mientras el país entero buscaba a un asesino que acababa de cometer 4 homicidios, Gianni Versace seguía haciendo su vida con absoluta normalidad. Caminaba por Ocean Drive, entraba y salía de casa casuarina, recibía visitas, trabajaba, sin saber que, en algún lugar de Estados Unidos, un hombre al que nunca había visto, o al menos cuya relación con él jamás pudo demostrarse de forma concluyente, ya estaba avanzando hacia Florida, y cuando Andrew Cunanan cruzó esa frontera, la investigación dejó de preguntar únicamente dónde estaba. La pregunta empezó a ser mucho más preocupante. ¿A quién estaba buscando? Florida. Ese era el siguiente escenario. Pero nadie sabía por qué. Durante los primeros días de julio de 1997, Andrew Cunanan ya se encontraba en Miami Beach. Eso quedó documentado gracias a distintos testimonios, registros y a la investigación posterior realizada por las autoridades. La gran incógnita era otra. ¿Qué estaba haciendo ahí? Porque hasta ese momento no existía evidencia pública de que Gianni Versace supiera que Cunanan estaba en la ciudad. Tampoco existía una advertencia policial dirigida específicamente al diseñador. Y aquí es donde empiezan las preguntas que siguen dividiendo a los investigadores casi 30 años después. ¿Había elegido Miami al azar? ¿Estaba escondiéndose? ¿Esperaba escapar por mar? ¿O había viajado hasta Florida con un objetivo muy concreto? Lo primero que hay que decir es esto: no existe un documento oficial que responda definitivamente esa pregunta, y es importante dejarlo claro desde ahora, porque alrededor de este caso nacieron teorías muy llamativas, pero no todas tienen el mismo respaldo. Hay quienes sostienen que Andrew Cunanan había desarrollado una obsesión con Gianni Versace. Otros creen que buscaba una víctima cuya muerte garantizara un impacto mundial. También existe la teoría de que simplemente se cruzó con él cuando ya se encontraba acorralado. Cada una tiene argumentos. Ninguna pudo demostrarse por completo. Y vamos a llegar a todas ellas. Pero todavía no. Primero necesitamos reconstruir los hechos, porque los hechos, por sí solos, ya son inquietantes. Durante esos días, Cunanan consiguió permanecer en Miami sin ser capturado. Dormía donde podía, se desplazaba con discreción y evitaba llamar la atención. Eso resulta sorprendente cuando recuerdas que su fotografía llevaba semanas apareciendo en noticieros nacionales. Uno pensaría que alguien lo reconocería de inmediato. Sin embargo, eso no ocurrió. O, al menos, no de una forma que permitiera detenerlo. Con el paso de los años, surgieron preguntas sobre si algunas personas pudieron verlo sin identificarlo o sin imaginar que aquel hombre tranquilo era el fugitivo más buscado del momento. Es una posibilidad razonable, pero no existe evidencia suficiente para reconstruir cada uno de sus movimientos durante esos días. Todavía hay vacíos en la cronología. Y esos vacíos son precisamente los que han alimentado tantas especulaciones. Mientras tanto, a muy poca distancia de allí, Gianni Versace seguía exactamente con la misma rutina. Ese contraste pone la piel de gallina. Por un lado, un hombre que llevaba semanas huyendo después de cometer 4 asesinatos. Por el otro, uno de los diseñadores más famosos del mundo, convencido de que aquel martes sería un día como cualquier otro.
Hay un detalle que suele pasarse por alto. Versace no vivía escondido. Casa Casuarina era una residencia ampliamente conocida. Turistas pasaban todos los días frente a ella, tomaban fotografías, observaban la fachada. Era parte del paisaje de Ocean Drive, y Gianni acostumbraba salir caminando por las mañanas para comprar revistas y periódicos en un café cercano. No era un secreto, era una rutina. Una rutina que, según múltiples reconstrucciones periodísticas y testimonios, repetía con bastante frecuencia cuando estaba en Miami. Ahora imagina esto: si tú fueras un fugitivo que lleva semanas escapando y decidieras atacar precisamente ahí, no estarías improvisando, estarías esperando el momento adecuado. ¿Fue eso lo que hizo Andrew Cunanan? La evidencia apunta a que observó los movimientos de Versace antes del ataque, pero cuánto tiempo lo hizo y con qué grado de planificación sigue siendo motivo de debate entre investigadores y periodistas. Lo que sí sabemos es que la mañana del 15 de julio de 1997, ambos recorridos finalmente se cruzaron. Uno regresaba a casa con los periódicos bajo el brazo, el otro llevaba una pistola. Y en menos de un minuto, una búsqueda nacional que había comenzado casi 3 meses antes terminaría convirtiéndose en uno de los asesinatos más famosos del siglo XX. Pero lo que ocurrió en esos 60 segundos está lleno de detalles que muy pocas personas conocen, y varios de ellos cambian por completo la forma en que solemos recordar aquel crimen. La mañana del 15 de julio de 1997 comenzó exactamente igual que muchas otras para Gianni Versace. Había salido temprano de Casa Casuarina, su residencia en 1116 Ocean Drive, rumbo al News Café, un lugar que frecuentaba para comprar periódicos y revistas. Era una caminata corta, apenas unos minutos, sin escoltas, sin un despliegue especial de seguridad. Quienes vivían o trabajaban por la zona estaban acostumbrados a verlo. Era una figura mundialmente famosa, pero también formaba parte del paisaje cotidiano de South Beach. Esa mañana no parecía distinta. Mientras tanto, Andrew Cunanan ya estaba cerca. No existe una reconstrucción minuto a minuto absolutamente completa de todos sus movimientos antes del ataque, pero la investigación sí permitió establecer que esperaba el momento oportuno. Y aquí aparece un detalle que pone los pelos de punta. Versace nunca supo que el hombre que lo observaba llevaba semanas siendo buscado por 4 asesinatos. Nunca recibió una advertencia específica. Nadie llamó para decirle: hay un fugitivo extremadamente peligroso en Miami, porque, sencillamente, las autoridades no tenían ningún elemento objetivo para relacionar a Gianni Versace con Andrew Cunanan. Esa conexión todavía no existía, al menos no en la información disponible para los investigadores. Poco antes de las 9 de la mañana, Versace emprendió el camino de regreso. Llevaba los periódicos en la mano, subió los escalones de entrada de Casa Casuarina, introducía la llave para abrir la reja principal cuando Andrew Cunanan se acercó por detrás. 2 disparos. Uno impactó en la cabeza, el otro en el cuello. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Testigos corrieron a ayudar. Otros llamaron inmediatamente al 911. La escena quedó registrada en declaraciones policiales y en la cobertura periodística de aquel día. Versace fue trasladado de urgencia al Jackson Memorial Hospital. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero las heridas eran demasiado graves. Horas más tarde se confirmó oficialmente su fallecimiento. Tenía 50 años. Mientras la noticia empezaba a recorrer el mundo, Andrew Cunanan ya se había marchado del lugar, y aquí ocurre algo que todavía hoy resulta difícil de creer. No huyó cientos de kilómetros, no abandonó inmediatamente la ciudad, no cruzó otro estado, permaneció en Miami.
Eso está plenamente documentado y cambia completamente la percepción del caso, porque la búsqueda más grande de Estados Unidos seguía concentrada en un hombre que acababa de cometer un quinto asesinato, y aún así, ese hombre seguía moviéndose dentro de la misma ciudad. Hay una escena que resume perfectamente la desesperación de aquellas horas. Mientras las cadenas internacionales transmitían imágenes en directo desde Casa Casuarina, mientras periodistas de todo el planeta llegaban a Ocean Drive, mientras el FBI, la policía de Miami Beach y otras agencias reforzaban el operativo, Andrew Cunanan seguía sin aparecer. Era como si se hubiera desvanecido. ¿Cómo era posible? Durante los días siguientes se realizaron cientos de entrevistas, se revisaron pistas y se recibieron innumerables llamadas de ciudadanos que aseguraban haber visto al fugitivo. Muchas resultaron falsas, otras nunca pudieron verificarse. La presión sobre las autoridades era enorme. Ya no se trataba únicamente de encontrar al responsable del asesinato de Gianni Versace. Ahora existía otro temor. Si había matado 5 veces, que impedía que existiera una sexta víctima. Y aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Porque, una vez cometido el asesinato más famoso de toda la persecución, Andrew Cunanan dejó de moverse como lo había hecho durante las semanas anteriores. Algo cambió. Su comportamiento ya no era el mismo. Y esa modificación sería la pista que, sin que él lo supiera, terminaría acercando a los investigadores al último capítulo de esta historia. Aunque la pregunta más importante seguía completamente abierta, después de cruzar medio país, después de escapar una y otra vez, después de llegar hasta Gianni Versace, ¿por qué detenerse precisamente entonces? La respuesta no era tan sencilla como muchos imaginaron. Los días posteriores al asesinato fueron un auténtico caos. La muerte de Gianni Versace había transformado una búsqueda nacional en una crisis internacional. Ya no era solamente un caso policial estadounidense. Los medios de Europa, América Latina y prácticamente todo el mundo seguían minuto a minuto lo que ocurría en Miami. La pregunta era la misma en todas partes. ¿Dónde estaba Andrew Cunanan? Y, curiosamente, mientras más grande se hacía el operativo, más pequeño parecía el espacio donde podía esconderse. Las autoridades comenzaron a revisar hoteles, departamentos, marinas, edificios abandonados y cientos de pistas enviadas por ciudadanos. Cada llamada parecía prometedora. Muchas terminaban en nada. Era el problema de los casos extremadamente mediáticos. Miles de personas creen haber visto al sospechoso, pero muy pocas pistas resisten una investigación seria. Mientras tanto, Andrew Cunanan permanecía completamente en silencio. No llamó a periodistas, no envió manifiestos, no dejó cartas explicando sus motivos, no intentó negociar con las autoridades. Eso resulta importante, porque muchos asesinos que buscan notoriedad aprovechan precisamente esos momentos para controlar la narrativa. Él no lo hizo, y ese silencio terminó generando todavía más preguntas. Hay un dato que suele pasar desapercibido. Andrew Cunanan nunca dejó una explicación documentada sobre por qué eligió a Gianni Versace. No existe una confesión, no existe un diario donde lo explique, no existe una entrevista. Eso significa que cualquier respuesta definitiva sobre su motivación sería una especulación, y precisamente por eso este caso continúa generando debate. Con el paso de los años aparecieron varias teorías. Una de las más conocidas sostiene que ambos se conocían desde años atrás. La hipótesis surgió porque algunas personas afirmaron haberlos visto coincidir en determinados eventos sociales. Incluso se mencionó una posible reunión en una discoteca de San Francisco y otra durante una producción operística en Italia.
Sin embargo, cuando esas afirmaciones fueron examinadas por investigadores y periodistas, nunca apareció una evidencia concluyente que demostrara una relación personal sostenida entre ambos. El propio entorno de Versace negó en repetidas ocasiones que existiera un vínculo cercano, y hasta hoy no hay documentación suficiente para afirmar que realmente se conocieran. Eso no significa que fuera imposible. Significa simplemente que no puede demostrarse, y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque Internet convirtió esa teoría en una supuesta certeza. Pero una cosa es una posibilidad, y otra muy distinta es un hecho. Hay otra hipótesis, que Andrew Cunanan eligió a Versace porque buscaba una víctima cuya muerte garantizara impacto mundial. Tiene cierta lógica. Después de semanas huyendo, asesinar a uno de los diseñadores más famosos del planeta aseguraba que todo el mundo hablara de él. El problema vuelve a ser el mismo. No existe una prueba directa que confirme esa intención. Es una interpretación basada en las consecuencias del crimen, no en una declaración del propio asesino. Y luego aparece una tercera posibilidad, quizá la más incómoda de todas, que Gianni Versace no fuera un objetivo planeado durante semanas, sino una oportunidad que Andrew Cunanan decidió aprovechar cuando ya se encontraba en Miami. Algunos investigadores consideran que esa hipótesis también merece atención porque explica ciertos aspectos de la cronología, otros no están de acuerdo. Y ahí continúa el debate. Lo interesante es que ninguna de esas teorías modifica un hecho. Gianni Versace murió porque Andrew Cunanan llegó hasta la puerta de su casa. Lo que seguimos sin saber es por qué eligió precisamente esa puerta. Y mientras el mundo discutía posibles motivos, las autoridades estaban a punto de descubrir algo completamente distinto. No una carta, no una confesión, sino el lugar donde Andrew Cunanan había permanecido oculto durante varios días. Un escondite que estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba, y cuya ubicación provocó otra pregunta igual de inquietante. ¿Cómo fue posible que nadie lo encontrara antes? La búsqueda terminó casi por accidente. No fue una gran operación táctica, no fue una persecución espectacular, ni una llamada anónima con la ubicación exacta del fugitivo. Todo comenzó el 23 de julio de 1997, 8 días después del asesinato de Gianni Versace. Esa tarde, el cuidador de una casa flotante ubicada en una marina de Miami Beach escuchó un ruido extraño proveniente de una embarcación que llevaba varios días aparentemente abandonada. Al acercarse, creyó que alguien se había metido sin permiso. Avisó a la policía. En ese momento, nadie imaginaba que aquella llamada pondría fin a una de las búsquedas más intensas de la década. Cuando los agentes rodearon la embarcación, comenzaron a dar instrucciones para que quien estuviera dentro saliera con las manos en alto. No hubo respuesta. Segundos después, se escuchó un disparo, uno solo. Los policías esperaron, entraron con cautela y encontraron el cuerpo de Andrew Cunanan. Había muerto por una herida de bala que, según la investigación oficial, él mismo se provocó. Tenía a su lado la misma pistola calibre .40 que, de acuerdo con las pruebas balísticas, había sido utilizada en el asesinato de Gianni Versace y en otros crímenes de la misma serie. Con eso terminó la persecución. Pero, paradójicamente, también comenzó el verdadero misterio, porque el único hombre que podía explicar por qué hizo todo aquello acababa de morir. No dejó una carta, no dejó una grabación, no dejó un manifiesto, nada. Ese silencio convirtió el caso en un enorme rompecabezas. Los investigadores pudieron reconstruir la cronología, relacionar las pruebas, identificar las armas, seguir los desplazamientos, pero jamás pudieron interrogar al responsable.
y eso dejó preguntas que siguen abiertas hasta hoy. Hay otra circunstancia que resulta difícil de ignorar. La casa flotante donde Cunanan permaneció oculto había sido inspeccionada visualmente días antes durante el operativo de búsqueda. Sin embargo, en ese momento no fue localizado. Con los años se debatió si pudo haberse encontrado antes o si las condiciones del registro hicieron imposible detectarlo. No existe consenso absoluto sobre ese punto, pero la discusión alimentó las críticas hacia la coordinación del operativo. Y aquí vuelve a aparecer esa sensación de impotencia que ha acompañado toda esta historia. Primero hubo oportunidades para detenerlo antes del tercer asesinato, después antes del cuarto, luego antes de que llegara a Florida y finalmente, incluso después de matar a Gianni Versace, permaneció oculto durante varios días dentro de la misma ciudad donde era buscado. Es imposible no hacerse la pregunta: ¿habría cambiado algo si lo encontraban unas horas antes? ¿Un día antes? ¿Una semana antes? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que el caso obligó a revisar procedimientos de coordinación entre distintas agencias y puso bajo la lupa la velocidad con la que circulaba la información durante investigaciones que involucraban varios estados. Esa parte sí dejó consecuencias concretas, pero todavía queda el tema más difícil de todos. Hasta ahora hemos reconstruido el recorrido, los asesinatos, la persecución, las oportunidades perdidas. Sin embargo, seguimos sin responder la pregunta que da nombre a este documental. ¿Por qué Gianni Versace? ¿Por qué él y no otra persona? ¿Por qué? Aunque Andrew Cunanan ya no pudiera responder, los investigadores, periodistas y biógrafos dedicaron años a intentar reconstruir esa decisión, y algunas de sus conclusiones cambian por completo la forma en que solemos recordar este caso. Llegados a este punto, es momento de volver a la pregunta que nos ha acompañado desde el principio. ¿Por qué Gianni Versace? Es una pregunta sencilla de formular, pero extraordinariamente difícil de responder, porque Andrew Cunanan nunca explicó sus motivos, y eso obliga a trabajar únicamente con aquello que puede sostenerse mediante evidencia, no con rumores, no con teorías atractivas, con hechos. El primer hecho es este: no existe ninguna prueba concluyente de que Gianni Versace y Andrew Cunanan mantuvieran una amistad o una relación personal. A lo largo de los años aparecieron testimonios que afirmaban que pudieron coincidir en determinados eventos sociales durante la primera mitad de la década de los 90. Algunos mencionaron un club nocturno en San Francisco. Otros hablaron de una breve presentación durante una producción operística. Sin embargo, ninguna de esas versiones pudo documentarse de forma suficiente como para demostrar una relación continuada entre ambos. Eso explica por qué los investigadores nunca establecieron oficialmente que existiera un vínculo previo. El segundo hecho: Andrew Cunanan llegó a Miami después de haber asesinado a 4 personas. Eso significa que el crimen contra Versace no fue el inicio de una escalada, fue el final. Y ese detalle cambia completamente la perspectiva, porque obliga a preguntarse si Gianni era el objetivo desde el principio, o si apareció al final de una cadena de acontecimientos que ya estaba en marcha. Hay investigadores que consideran más probable esta segunda posibilidad. Otros discrepan, pero nadie ha conseguido probar de manera definitiva ninguna de las dos. El tercer hecho resulta todavía más interesante. Durante semanas, Andrew Cunanan eligió víctimas muy distintas entre sí: un antiguo amigo, otro conocido, un empresario, un cuidador de cementerio. No existía un patrón único que permitiera anticipar quién sería el siguiente.
Eso complicó enormemente el trabajo policial y también dificulta, todavía hoy, encontrar una explicación simple para la elección de Versace. Hay una teoría que suele repetirse con mucha frecuencia, que Andrew Cunanan buscaba notoriedad antes de morir. Es una hipótesis razonable. Asesinar a una figura de fama internacional garantizaba un impacto mediático sin precedentes. Los hechos demuestran que eso fue exactamente lo que ocurrió. La muerte de Gianni Versace ocupó portadas en todo el mundo, pero una vez más, una consecuencia no demuestra una intención. No existe un documento donde Andrew Cunanan escribiera que ese era su objetivo. Por eso debemos distinguir cuidadosamente entre lo que parece lógico y lo que realmente puede probarse. Ahora bien, hay algo que sí cambia por completo la manera de entender esta historia. Quizá la pregunta nunca debió ser ¿por qué Gianni Versace? Quizá la pregunta correcta era otra. ¿Por qué nadie consiguió detener a Andrew Cunanan antes de que llegara hasta él? Porque si cualquiera de las oportunidades anteriores hubiera terminado de otra manera, Jeffrey Trail seguiría vivo, David Madsen seguiría vivo, Lee Miglin seguiría vivo, William Reese seguiría vivo, y Gianni Versace jamás habría aparecido en esta historia. Ese cambio de perspectiva resulta fundamental. Durante años, millones de personas recordaron este caso únicamente como el asesinato de un diseñador famoso, pero al reconstruir toda la cronología, queda claro que la tragedia comenzó mucho antes de Ocean Drive. Versace fue la última víctima, no la primera, y entender esa secuencia modifica por completo la percepción del caso, porque deja de parecer un ataque aislado y empieza a verse como el desenlace de una persecución que nunca logró llegar a tiempo. Eso no elimina el misterio sobre la elección de Gianni, pero sí responde una parte importante de la pregunta. Su muerte no puede analizarse separada de los 4 asesinatos anteriores. Forma parte de la misma historia, de la misma fuga y de una cadena de decisiones que terminó desembocando inevitablemente frente a la puerta de Casa Casuarina. Solo queda una pieza por colocar, la más importante, porque la investigación ya nos permitió reconstruir el recorrido. Ahora toca entender qué nos enseña realmente este caso y por qué, casi 30 años después, sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de cómo una serie de oportunidades perdidas puede cambiar la historia para siempre. Al comenzar este documental, nos hicimos una pregunta muy concreta. ¿Cómo pudo un asesino que ya era intensamente buscado llegar hasta Gianni Versace? ¿Y por qué terminó convirtiéndolo en su última víctima? Después de reconstruir toda la cronología, la respuesta resulta mucho más compleja de lo que suele contarse. No encontramos una única falla, no encontramos un solo error, encontramos una cadena de acontecimientos documentados que comenzó semanas antes de que Gianni Versace saliera a comprar los periódicos aquella mañana. Cada asesinato ampliaba la búsqueda. Cada nueva escena del crimen aportaba información. Cada agencia hacía avanzar la investigación, pero Andrew Cunanan seguía moviéndose, no porque fuera invisible, sino porque la persecución siempre iba un paso detrás de él, y esa diferencia fue suficiente para cambiar la historia. Ahora volvamos a la segunda pregunta. ¿Por qué Gianni Versace? La respuesta más honesta es esta. No lo sabemos con absoluta certeza, y probablemente nunca lo sabremos, porque la única persona capaz de explicar esa decisión murió 8 días después del asesinato sin dejar una confesión, una carta o un testimonio que permitiera verificar sus motivaciones. Eso obliga a distinguir entre hechos y teorías. Los hechos nos dicen que Andrew Cunanan llegó a Miami, permaneció allí varios días y terminó asesinando a Gianni Versace frente a su residencia. Los hechos también nos dicen que no existe evidencia concluyente de una relación personal entre ambos.
Todo lo demás pertenece al terreno de las hipótesis, y esa diferencia importa muchísimo, porque uno de los mayores riesgos en casos tan famosos es que las teorías terminen sustituyendo a las pruebas. Este caso nos recuerda justamente lo contrario, que no siempre existen respuestas definitivas. A veces, lo único que puede hacer una investigación seria es establecer con claridad qué ocurrió y reconocer con honestidad aquello que sigue siendo un misterio. Sin embargo, hay una conclusión que sí podemos extraer. La muerte de Gianni Versace no fue un hecho aislado, fue el desenlace de una persecución iniciada casi 3 meses antes, cuando Andrew Cunanan comenzó una secuencia de asesinatos que cruzó varios estados de Estados Unidos. Si cualquiera de esos episodios hubiera terminado de otra manera, la historia de la moda probablemente habría cambiado. Y esa es, quizá, la parte más difícil de aceptar. No siempre las grandes tragedias nacen de un único momento. Muchas veces se construyen poco a poco, con pequeñas decisiones, con retrasos, con oportunidades perdidas, hasta que llega un punto en el que ya no hay marcha atrás. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El crimen frente a Casa Casuarina fue el momento que el mundo vio, pero el verdadero origen de la tragedia estaba mucho más atrás. En Minneapolis, en Chicago, en Nueva Jersey. En cada kilómetro recorrido por un hombre que seguía escapando mientras las autoridades intentaban alcanzarlo. Por eso este caso sigue siendo tan estudiado, no únicamente por la fama de Gianni Versace, sino porque demuestra lo difícil que puede ser detener una cadena de violencia cuando cada paso llega apenas unos minutos demasiado tarde. Y quizá esa sea la reflexión que deja esta historia. A veces creemos que los grandes casos se explican con una sola respuesta, con un solo culpable, con un único motivo. La realidad casi nunca funciona así. La realidad suele ser mucho más incómoda. Está hecha de decisiones, coincidencias, errores, silencios y preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta definitiva. Ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de escuchar toda la investigación, ¿tú qué crees? ¿Piensas que Andrew Cunanan eligió deliberadamente a Gianni Versace desde el principio o consideras que fue una decisión tomada al final de su huida? Te leo en los comentarios porque es una de las preguntas que más debate sigue generando entre quienes han estudiado este caso. Y si te interesan las investigaciones documentales, donde separamos los hechos de los mitos y reconstruimos las historias a partir de evidencia verificable, suscríbete, porque todavía quedan muchos casos cuya versión más conocida está muy lejos de contar toda la verdad. El próximo comienza con una decisión aparentemente insignificante y termina cambiando la historia de un país entero.